Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a tener la clase número 7 de nuestra materia de macro y microeconomía, ¿ok? Vamos a avanzar con nuestro temario de la materia, ¿ok? Para iniciar, chicos, me gustaría que realizaran el apunte de las actividades que van a quedar pendientes de tarea, ¿ok? Como primer punto, chicos, deberán de realizar un mapa mental acerca de las ideas básicas de la economía y su enfoque administrativo, ¿ok? Recuerden, chicos, que un mapa mental se compone principalmente de imágenes, es una representación visual de un tema con conceptos clave, chicos, ¿ok? Son principalmente ilustraciones. Y también deberán de desarrollar un ensayo sobre la importancia de la microeconomía. Ok, por favor, para el ensayo consideren los elementos de su rúbrica de evaluación que le voy a subir en plataforma. En la pantalla se puede observar un ejemplo de cómo deben de desarrollar su mapa mental, ¿ok? Podemos observar que se encuentran ilustraciones y que se realiza de forma creativa, chicas. Ambas actividades deberán de subirlas a plataforma CIAPI, como lo hemos venido trabajando en la fecha indicada, que es el siguiente lunes a partir de que subimos nuestra clase, y deben de considerar los elementos de sus rúbricas, chicos, ¿ok? Vamos a iniciar, chicos, cambiando de temario. Estuvimos trabajando con lo que fue macroeconomía en nuestro primer parcial. Ya lo terminamos, recibimos evaluaciones. Vamos a pasar al siguiente temario, que es microeconomía, ¿ok? Para iniciar, vamos a tratar la unidad 1, economía, enfoque empresarial, ¿ok? Iniciamos con qué es la economía empresarial, chicos. Se puede definir en la actualidad como un tipo de extensión de la economía tradicional que conocemos y que es utilizada en situaciones empresariales reales, ¿ok? Es utilizada comúnmente para la aplicación de la teoría económica a la gestión empresarial. Esta economía empresarial se centra principalmente en una amplia gama de cuestiones económicas relacionadas con las organizaciones, la estrategia y la gestión de las empresas. Para que podamos visualizarla, tenemos dos definiciones concretas, chicos, para que quede un poco más claro. La primera es de Milton Spencer y Louis Sigman, perdón, chicos. Definieron la economía empresarial como la integración de la teoría económica con la práctica empresarial para facilitar la toma de decisiones y la planificación de la gestión, ¿ok? Por otro lado, tenemos a Dominic Salvatore, que definió la economía empresarial como la economía empresarial se refiere a la aplicación de la teoría económica y las herramientas de análisis de la ciencia de decisiones para examinar cómo una organización puede lograr sus objetivos de la manera más efectiva. ¿Ok? Continuamos con ¿en qué consiste la economía empresarial, chicos? Seguramente en algún momento habían escuchado este concepto. La economía de la empresa se puede definir principalmente como la parte de la economía que se centra en el análisis y la extracción de conclusiones a partir de los hechos de naturaleza económica que se producen en el seno de una empresa, ¿ok? Se lleva a cabo a través del estudio de su actividad, sus principales funciones y el proceso de toma de decisiones. ¿Cuáles son las principales características de la economía empresarial en la actualidad? La número 1 es el estudio de las condiciones económicas de una empresa y sus problemas de gestión, ¿ok? Están directamente relacionados la gestión y la economía. ¿Por qué? Porque hablamos de toma de decisiones con respecto a la gestión, lo cual afecta o beneficia directamente a el proceso económico en una empresa. Siguiente punto, consiste en el estudio de las teorías de las ganancias y el análisis de la oferta y la demanda, los costos y los ingresos, el equilibrio, la producción, la fijación de precios, el costo, la comercialización, las ventas, las ganancias y la gestión del capital, el interés empresarial y demás, ¿ok? Estos son la mayoría de los conceptos que engloba nuestro concepto de microeconomía y de economía empresarial. Como última característica tenemos que se ocupa de los determinantes del entorno empresarial que son de ayuda para la toma de decisiones racionales, ¿ok? Métodos de análisis económicos, políticas comerciales y demás procedimientos que engloban la economía empresarial. ¿Cuál es la aplicación de la economía empresarial, chicos? Sabemos que dentro de los estudios proporcionados en la universidad en relación con la economía empresarial, así como en muchos otros organismos, las principales áreas del conocimiento que se incluyen se pueden clasificar como
La número 1 tenemos a la contabilidad, que es un área muy importante dentro de cualquier organización y se conoce como el análisis y la representación continua de la realidad económica de las empresas. También tenemos el desarrollo de planes de viabilidad, que es que antes de lanzar un producto o servicio al mercado, los profesionales en economía empresarial se encargan de analizar la capacidad de la empresa para abastecer la posible demanda que se pueda crear. ¿Qué quiere decir? Que los planes de viabilidad nos permiten realizar un estudio a futuro para saber si realmente vamos a poder cubrir con las demandas que el mercado tenga para nosotros, ¿ok? Necesitamos saber si tenemos la capacidad de satisfacerlas para aventurarnos a tomar decisiones. Continuamos con la estructura organizativa de la empresa. Se encarga de determinar las diferentes tareas que se deben de llevar a cabo dentro del sistema de producción de un bien o servicio. ¿Qué quiere decir? Que se encarga de la distribución de actividades y responsabilidades dentro de un sistema, ¿ok? Por último, tenemos los planes de marketing, que es la toma de decisiones relacionadas con especificaciones del producto, determinación del precio, selección de canales de distribución y ejecución de medidas de comunicación al público, ¿ok? Dentro de esta economía empresarial, debemos de considerar planes de marketing adecuado para el análisis del producto, precio, plaza, que conocemos actualmente como distribución, y comunicación al público. ¿Qué quiere decir? Que cómo nos damos a conocer nosotros como empresa hacia nuestro mercado meta. Importancia de la economía empresarial en la actualidad, chicas. El conocimiento de la economía empresarial ayuda a las organizaciones empresariales a tomar decisiones importantes. ¿Qué quiere decir? Que esta información contiene datos de gran importancia que pueden ayudar a facilitar la toma de decisiones para ir por el camino correcto, ya que se trata de aplicar la economía en una situación de la vida real, ¿ok? Principalmente tenemos el diseño de políticas económicas adecuadas para el negocio. ¿Qué quiere decir? Que como empresa vamos a desarrollar políticas que nos permitan actuar de manera correcta y tomar decisiones. Se reduce el riesgo y la incertidumbre del futuro. ¿Qué quiere decir? Que con estos estudios de viabilidad, de factibilidad y con todos los análisis que se realizan dentro de la economía empresarial, podemos encaminarnos hacia un camino de éxito y dejar un poco a un lado los riesgos y la incertidumbre que nos puede traer tomar una mala decisión. Pasamos a la planificación, que es el estudio a fondo de las situaciones empresariales. Sabemos que toda empresa cuenta con previa planificación. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza todo un proceso para llevar a cabo alguna actividad o para desempeñar las tareas que se asignan en las áreas departamentales. Posteriormente tenemos la toma de decisiones rápidas y correctas. Al tener una correcta economía empresarial, podemos tomar cartas en el asunto con respecto a situaciones, problemas, oportunidades que se puedan presentar y que requieran de una rápida decisión. Control de calidad, control de costes y el control presupuestario. Sabemos que al tener el control de calidad vamos a disminuir la cantidad de costos que se puedan generar dentro de tus áreas productivas. El control de los costes de igual manera es importante porque se refleja directamente en la economía, y el control presupuestario pues igual, chicas, ¿ok? Continuamos con la asignación de carga de trabajo a áreas departamentales. Es un punto ideal. ¿Por qué? Porque una correcta asignación de las cargas de trabajo nos va a permitir desempeñar las responsabilidades que se tienen de cada área, cumplir con ellas de manera correcta y satisfacer todas las responsabilidades y tareas que se necesitan realizar, ¿ok? Asignándolas a los perfiles necesarios que cubran con las especificaciones necesarias para un perfil de puesto en un departamento. Continuamos con las decisiones de precio-producción, que obviamente es la asignación de un precio a nuestro producto final, y finalmente las estimaciones a través de herramientas matemáticas y estadísticas que nos permiten tener datos certeros en diferentes aspectos de nuestra compañía, y así, pues como lo venimos manejando, tener la idea clara de una correcta toma de decisiones. Ok, chicos, ya analizamos cuáles son las ideas básicas de la economía empresarial. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el enfoque administrativo de la economía, chicos. Para iniciar, me gustaría que realizáramos una comparación de los términos de economía y administración.
Por su parte, la economía, chicos, es una ciencia que se ocupa de estudiar el uso y la adecuada distribución de los recursos y bienes materiales con el fin de cubrir las necesidades de una nación, ¿ok? Este es un término muy general, chicos. Tenemos, por otro lado, la definición de administración, que es el proceso que busca por medio de la planificación, la organización, la ejecución y el control de los recursos, darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución, ¿ok? Podemos encontrar palabras similares que se encuentran en ambos conceptos, chicos, presten atención. ¿Qué es la economía administrativa? Ya vamos a trabajarlo como un conjunto, chicos. Es la aplicación de instrumentos y métodos del análisis económico para estudiar y analizar los problemas administrativos y poder encontrar solución a estos. Además, se puede entender a lo que es economía administrativa como un sistema que nos brinda un sistema integrado mediante el cual se estudian los problemas de decisión de la empresa, ¿ok? Tanto del tema anterior como de este podemos observar que el principal punto es encaminarnos hacia una correcta toma de decisiones, chicos. Es muy repetitivo dentro de nuestra clase, ¿ok? ¿Cuáles son los fundamentos de la economía administrativa? Los fundamentos de la economía administrativa proporcionan una conexión entre la economía tradicional y las relaciones con la toma de decisiones a nivel administrativo, ¿ok? Por lo que se destacan así algunos de los fundamentos. Tenemos 4 fundamentos esenciales, chicos. El número 1 es aplicar la teoría económica a las prácticas de negocios o administrativas, lo cual se basa en aplicar instrumentos y métodos de análisis económico al estudio de los problemas administrativos y la solución. Ok, estas herramientas nos pueden funcionar tanto de manera económica como administrativa. Continuamos con el análisis de decisiones referentes a una distribución eficaz de pocos recursos. ¿Qué quiere decir? Que la distribución de los recursos se relaciona directamente con la economía y la administración, ¿ok? En uno hablamos de eficacia y en uno hablamos de correcta distribución. Entonces, estos se unen para formar un solo concepto, distribución de recursos. Continuamos con la economía administrativa. Se centra más que todo en las empresas individuales. ¿Qué quiere decir? Que las empresas individuales son las que más trabajan con este concepto. Por último, establece las relaciones entre las variables de los problemas de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto se logra mediante el uso de instrumentos estadísticos, por los que la optimización de las técnicas estadísticas cumplen roles importantes en el desarrollo de métodos para el pronóstico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que utilizamos los pronósticos y los estudios que nos permiten obtener datos certeros. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entonces entre la economía y la administración? Mientras que la economía, por su parte, se ocupa de la asignación de recursos, la administración se centra en la utilización de estos, ¿ok? En estas palabras, la economía examina el panorama general que tenemos, mientras que la administración examina cómo se pueden utilizar los recursos dentro de una empresa para que se puedan obtener los resultados más eficientes y eficaces posibles. ¿Cuál es la relación entre economía y administración? Continuamos con que un supuesto sumamente importante para explicar el comportamiento de los agentes económicos o de los individuos que se relacionan entre sí mediante el mercado se refiere al de racionalidad. ¿Ok? ¿Qué es la racionalidad, chicos? Básicamente nos señala que todos los sujetos que intervienen en la economía van a procurar la maximización de sus beneficios. ¿Qué quiere decir? Que se buscará llegar a su máxima satisfacción. Debemos de buscar explotar todos los recursos con los que contamos para que podamos obtener los mejores resultados posibles. Es por ello que en este sentido, los consumidores tratan de lograr la mayor utilidad o beneficio del ingreso que perciben. Lo mismo aplica para las empresas que buscan alcanzar la maximización de sus utilidades, ¿ok? Así como un usuario o un consumidor del producto que nosotros manejamos busca sacarle el mayor provecho posible, lo mismo buscan hacer las empresas en la actualidad, chicos. Continuamos con el siguiente tema de nuestra clase, que es principios de racionalidad económica en la empresa. Seguramente habían escuchado el término de racionalidad, pero vamos a definirlo para que estemos en la misma sintonía, chicos, ¿ok? ¿Qué es racionalidad? El comportamiento racional es la acción que se elige por medio de la reflexión y no del hábito, prejuicio o emoción, ¿ok? Es una acción que alcanza las metas más óptimas. A través de la racionalidad se considera que un individuo es racional cuando persigue finalidades coherentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que realiza un pensamiento a fondo y un razonamiento que le permite saber cuál es la mejor decisión para elegir una solución apta, ¿ok?
Emplea medios apropiados a las finalidades perseguidas. Por tanto, el análisis del comportamiento racional se presenta como la integración teórica de las condiciones de posibilidad de alcanzar un objetivo cualquiera, habida cuenta de un conjunto específico de restricciones. Una vez que analizamos qué es racionalidad, chicos, vamos a ver qué es la racionalidad económica, ¿ok? La racionalidad económica supone, en el caso de las organizaciones, el comportamiento racional de los empresarios, de los dirigentes, lo cual significa analizar todos los elementos que componen las actividades estratégicas de la organización. Es decir, que la delimitación del problema, el conocer el problema que se requiere resolver y circunscribirlo, a sus justas dimensiones, es lo que implica la racionalidad, ¿ok? Se debe de delimitar cuáles son los alcances del problema, conocer cuáles son los elementos que lo integran y sus características, para posteriormente intentar resolverlo, ¿ok? Continuamos con la búsqueda de las diversas conductas o cursos de acción que se pueden seguir para solucionar un problema, lo cual significa diseñar los pasos estratégicos que se han de seguir, ¿ok? Una vez que se tiene identificada una posible solución, debemos analizar las conductas e identificar un plan de acción que nos permita resolver alguna situación o tomar una correcta decisión. Por último, elegir las modalidades de ejecución de la acción, determinando las condiciones óptimas para su realización. Si estas fases se siguen en forma general, entonces se afirma que la conducta empresarial es racional. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene un proceso, chicos, y que la racionalidad implica analizar todos los elementos que pueden componer un problema o una situación para encaminarnos hacia el mejor resultado. Entonces, administrar racionalmente una empresa significa, por tanto, resolver un doble problema. El número 1 es escoger un programa de actividad que permita lograr una utilidad y que sea realizable, algo que realmente podamos plasmar e implementar. Y el segundo es elegir entre el conjunto de programas aceptables el que maximice las utilidades o minimice los costos de la empresa, ¿ok? Siempre buscando la mejor opción. La racionalidad económica, por tanto, implica que los empresarios, chicos, actúen o intenten ser racionales. Aunque no siempre lo logran, sabemos que puede llegar a cometer errores, dado que se enfrentan a un mundo real muy complejo y que por lo tanto la racionalidad tiene ciertos límites que se palpan cuando el cuerpo directivo elabora un modelo simplificado de la realidad para llegar a la toma de decisiones. Por lo tanto, la racionalidad entendida como conducta que maximiza las ventajas de la empresa nos lleva a la toma de decisiones, que es el proceso de elección entre diversas alternativas como un curso de acción y ejecución para obtener determinados objetivos. Por ello, para actuar racionalmente y tomar una adecuada decisión, los empresarios o directivos de la organización deben de estar en posibilidad de almacenar mentalmente la información en alguna forma estable, manejarla a través de una serie de cálculos complejos diseñados para proporcionar los valores esperados, clasificar todas las evaluaciones de alguna manera consistente en el propósito de seleccionar la mejor alternativa, ¿ok? Estos son los pasos a seguir. Principios de la racionalidad económica. Los siguientes son los principios derivados de la racionalidad económica: la simplificación, orden, clasificación y simbolización, investigación metódica y la economía en tiempo, eficiencia, racionalización y productividad, ¿ok? Cada uno de estos conceptos es fundamental para tomar decisiones correctas. Continuamos con el último tema que vamos a analizar en nuestra clase de hoy, chicas, que es la importancia de la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía, chicas? La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de agentes económicos individuales como individuos, familias y empresas. La microeconomía estudia cómo estos agentes toman decisiones e interactúan con el mercado. El concepto tradicional de microeconomía define que es una ciencia social que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Podemos identificar un modelo microeconómico, chicos. Como lo podemos visualizar en la diapositiva, la microeconomía usa modelos para analizar el comportamiento de productores y consumidores. Los modelos microeconómicos son representaciones simplificadas de la realidad. Es por ello que el modelo microeconómico más importante es el modelo de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber un punto de conexión entre la oferta y la demanda, que tenemos las curvas representadas por las líneas azul y roja, en donde también se relacionan el precio y la cantidad. Todo se junta en un mismo punto. ¿Cuál es la importancia de la microeconomía?
La microeconomía hoy en día es fundamentalmente importante en la toma de decisiones, chicos, porque la microeconomía es importante debido a que nos permite que gerentes puedan comprender mejor el comportamiento del mercado y así analizar cómo responden los consumidores ante cambios en variables como el precio y la cantidad de bienes ofrecidos. La microeconomía juega un rol fundamental en el análisis de la demanda y el análisis de los costos, las estrategias de precio y la política de producción. Por otro lado, es importante porque las políticas económicas, a la hora de determinar la política económica relacionada con las regulaciones del mercado, como la tasa impositiva óptima y las regulaciones relacionadas con el control de monopolios y oligopolios, la importancia de la microeconomía también se puede ver a la hora de diseñar políticas económicas sectoriales, como la política agropecuaria, la política de desarrollo de pequeñas y medianas empresas o políticas educativas. Posteriormente también importa el estudio del funcionamiento económico, ya que la microeconomía juega un rol fundamental en la comprensión del funcionamiento económico en general, ¿ok? La microeconomía se relaciona, por tanto, con otras ramas de la economía, como la macroeconomía, que fue el tema que vimos todo el parcial pasado, y tiene un papel importante en casi todos los enfoques económicos, como la organización industrial, la economía laboral y demás, ¿ok? Es por ello que el otro gran enfoque de la macroeconomía, ciencia económica interna a la inflación, y son conceptos que analizamos ya en las clases pasadas. Por último, es importante porque el estudio del comportamiento humano, la macroeconomía permite analizar los incentivos que tienen las personas a la hora de tomar una gran cantidad de decisiones, no solamente aquellas que se relacionan directamente con motivos monetarios, sino que también se relacionan con la importancia de analizar decisiones relacionadas con la asignación de tiempo, la elección de alguna carrera, los incentivos a la hora de elegir una pareja y demás, ¿ok? La microeconomía, por lo tanto, se relaciona con otras ciencias como la psicología. Principales características de la microeconomía. Una de ellas es el estudio del comportamiento de los agentes económicos. Se fundamenta en la ley de oferta y demanda, analiza de manera individual el comportamiento de familias o empresas, busca entender detalladamente el comportamiento de los mercados y por último nos dice que se encarga del estudio de la relación que existe entre los diferentes agentes económicos. Principales objetivos de la microeconomía, chicos. El número 1 es conocer la relación entre los consumidores, las empresas y las organizaciones, que quiere decir que todo está relacionado en un conjunto. Entender e identificar los procesos que se llevan a cabo en un mercado económico, ¿ok? Analizar cuáles son las variantes que pueden afectar la demanda o la oferta en el mercado. Describir cuáles son las situaciones y anomalías presentes en un mercado basándose en análisis respectivos. Y por último, el analizar los mercados existentes en una economía para determinar información valiosa en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos en la microeconomía? Los bienes y servicios del mercado, que son los elementos fundamentales porque son los recursos en los que se basa el comercio. Los precios, que son establecidos sobre los productos de un mercado y que determinan su valor. Los mercados, que son el espacio donde los agentes económicos intercambian bienes y servicios para beneficio en común entre las empresas y consumidores. Y por último, los agentes económicos, que son conformados por familias, empresas y por último, por el Estado. Ok, chicos, ya terminamos de analizar los temas de hoy. Espero que los temas que analizamos hayan quedado claros. Sin embargo, para conocer un poco más acerca de la microeconomía, vamos a ver un video que se relaciona con el tema, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la microeconomía. ¿Y qué es la microeconomía? Bueno, debemos decir que la microeconomía es una orientación de la economía que estudia la actividad financiera y económica de los grupos familiares, laborales, empresariales y de consumo, es decir, de las unidades sociales más pequeñas. También debemos decir y debemos agregar que la microeconomía tiene el objetivo de analizar y predecir el comportamiento de estos grupos, ya sea la oferta de bienes y servicios en el mercado, como también los ingresos. También tiene en cuenta los factores que determinan las decisiones de consumo y también la elasticidad de los precios y también las interacciones entre cada agente económico, entre otras cosas.
También debemos decir y debemos agregar que es importante tanto para compradores como para vendedores, ya que los obliga a tomar las mejores decisiones para maximizar la utilidad de los bienes, lo que hace que todos participemos dentro de la sociedad. Por medio de la microeconomía se puede llegar a obtener la mayor ganancia y la mínima pérdida. Continuemos hablando un poco más sobre esta microeconomía, particularmente hablar sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que la microeconomía aparece como una parte de la economía a partir de la escuela marginalista y neoclásica, más precisamente en el siglo XIX, con la finalidad de analizar los pequeños agentes económicos. Le sigue la revolución industrial y gira en torno a la relación entre cliente y consumo. También debemos decir y debemos agregar que entre los postulados centrales del marginalismo para la microeconomía se encuentra la utilidad marginal, que dicta cómo el valor de un servicio o bien oscila de acuerdo a la necesidad. Continuemos hablando un poco más sobre esta microeconomía, particularmente hablaremos sobre sus características. Bueno, para comenzar tenemos que decir que surgió a partir de la escuela marginalista y neoclásica del siglo XIX. También decir que estudia el comportamiento de las empresas y de los consumidores midiendo variables microeconómicas. Y también se encarga de hacer un diagnóstico de los movimientos de grupos minoritarios de la sociedad. También decir que los servicios o bienes en el área de la microeconomía son conocidos con el nombre de output. Y en lo que respecta a los elementos que se necesitan para fabricar un producto, se llaman input. Y por último decir que se fundamenta en la teoría del consumidor y en la teoría del equilibrio general. Sigamos hablando un poco más sobre esta microeconomía, particularmente hablar sobre sus ramas. Bueno, entre sus ramas o teoría está la teoría del consumidor. Se basa en lo que el individuo prefiere y su objetivo es conocer cuál será la elección que haga el consumidor entre los diferentes bienes que tiene al alcance con los recursos que disponga en ese preciso momento. Otra teoría es la teoría de la demanda. Se deriva de la teoría del consumidor, sumado a las demandas que cada persona tiene con respecto a un bien y establece los precios por consumidor. Otra teoría en la cual se basa esta microeconomía tiene que ver con la teoría del productor. En este caso, una empresa es vista como una organización que se encarga de la planificación, coordinación y supervisión de las producciones. Convierte los factores productivos en productos y la empresa es el agente de decisión para fijar los precios. Continuemos hablando sobre esta microeconomía, particularmente hacer una síntesis. Bueno, decir que la microeconomía se enfoca en comprender el comportamiento de empresas, hogares e individuos y la manera en que éste influye sobre los mecanismos de mercado que establecen los precios relativos a productos, bienes y servicios. Y por último decir que de este modo sus hallazgos son fundamentales en el estudio de la teoría económica, puesto que sirven de base para que otras áreas, como la macroeconomía, desarrollen sus teorías y así en conjunto dar explicación y respuestas sobre los diversos hechos y fenómenos que constituyen la dinámica de la economía. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la Ok chicos, pues con el video creo que dejamos un poco más claro qué es la microeconomía. Como lo comentamos, va a ser el tema central de todo este parcial que vamos a estar trabajando porque, como se los comenté, pues tenemos dos temarios dentro de una misma materia, ¿ok? Teníamos que analizar lo que es macroeconomía, ya lo trabajamos a través del primer parcial y ahora estamos analizando lo que es la microeconomía, ¿ok? En base a este temario de este segundo parcial vamos a desarrollar el proyecto final que ustedes tienen que entregar para obtener su evaluación final, ¿ok? Como primer parcial únicamente trabajamos con la idea de negocio. Ya ustedes me entregaron una descripción
de cuál es la idea con la que ustedes van a trabajar para su proyecto final. Y ahora, clase con clase, vamos a ir desarrollando actividades para que ustedes vayan alimentando su proyecto y lo terminamos en tiempo y forma, ¿ok? Les pido por favor que se presten un poco, chicos, para que podamos estar en comunicación en el grupo de WhatsApp, y de esta manera, si tienen alguna duda, podamos trabajar de la mano para el desarrollo de su proyecto y para explicar algún punto que quede pendiente de las clases, ¿ok, chicos? Bueno, pues les agradezco mucho el hecho de que hayan presenciado esta clase y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Les agradezco muchísimo su atención, chicos, y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.